Bienvenidos una vez más a Market Insider, el programa presentado por CXM en el que entendemos qué es lo que realmente mueve a los mercados. Mi nombre es Carla Ruiz, soy periodista económica y financiera y hoy tenemos como invitado a una analista en temas energéticos. ¿Por qué? Porque queremos entender qué está pasando con los energéticos a nivel global, cómo se están moviendo los precios, cuáles son los factores que impactan y sobre todo cuál será la relevancia del mercado energético hacia el futuro. Un futuro que se ve tecnológico, que se ve muy avanzado y que definitivamente dependerá de un mercado energético muy sólido y muy competitivo. Así que le doy la bienvenida al doctor Jesús Carrillo. Jesús Carrillo es economista, es doctor en economía por el Colegio de México. Él formó parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México en su momento. Fue también director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que es verdaderamente un analista experimentado cuando se trata de entender qué mueve a los mercados energéticos, qué vamos a hacer en el futuro y hacia dónde vamos. Así que bienvenido, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Carla, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar, Jesús, con una pregunta a lo mejor un poco más general y sobre todo considerando que nuestra audiencia, trader o no trader, pero a lo mejor le gustaría entender cuál es la relevancia de los energéticos, llámese el petróleo sobre todo, y el gas, que son los hidrocarburos principales que se mueven hoy en los mercados. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué debemos seguirlos y cómo debemos entenderlos? ¿Cuál es su papel en el contexto global actual? Bueno, yo diría, Carla, para empezar, que los energéticos son la sangre de la economía. Sin energía no hay actividad en general, ¿no? Ni siquiera podríamos estar aquí, pero no hay actividad económica, no hay actividad industrial. Entonces es primero que nada un precursor de toda la actividad económica y en segundo lugar yo diría que es uno de los determinantes básicos del movimiento de precios de todo tipo de mercancías y servicios. Ha habido episodios en la historia desde 1973, yo identifico al menos 4 crisis, no me voy a poner a hablar de la historia, pero al menos 4 crisis que realmente han movido la inflación a nivel mundial. La última, desde luego, es la que vimos posterior a la pandemia, cuando inicia la guerra entre Rusia y Ucrania con esta invasión, y ahí sin duda lo hemos visto, marca un hito, una modificación estructural en la inflación que apenas vemos que está realmente retrocediendo y por lo tanto, pues apenas en este momento los bancos centrales en todo el mundo empiezan a bajar tasas de interés, por lo tanto, pues eso termina afectando toda la actividad económica porque pues las tasas de interés de los bancos y por lo tanto de los bancos centrales y por lo tanto de todos los demás pues determinan también el nivel de actividad económica que podemos tener. Entonces, insisto, por un lado muy técnicamente permite la actividad económica y por otro lado pues determina precios y determina niveles de actividad económica, yo diría. Así es, y solemos estar muy pendientes de actividad económica en términos de cómo crecen las empresas, qué stock de qué empresa está subiendo muchísimo. Por ejemplo, en meses recientes se ha hablado sin parar de Nvidia, por ejemplo, ¿no? O de los Fantásticos 7, me parece que es una traducción muy literal, de estas compañías tecnológicas estadounidenses, Google, Microsoft, todas esas que están dedicadas al desarrollo de la tecnología y ahora con el auge de la inteligencia artificial, de los microchips, todo esto que pocas veces hablamos de la demanda energética que requiere. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Porque debe ser un análisis que vaya de la mano. No solo es la actividad económica y empresarial, sino también es cómo se mueve el mercado energético, porque una cosa siempre depende de la otra. Sí, correcto. Bueno, en este caso, de entrada, pues la energía, sobre todo en este caso estamos hablando de energía eléctrica, es la que permite la estabilidad de estas empresas. Sin una red y una matriz de generación eléctrica que sean sólidas, que sean redundantes, etcétera, que tengan ciertas características de confiabilidad, pues no pueden estas empresas tener una actividad constante, consistente y confiable a su vez. Imagínate nada más que de repente nuestra nube de nuestro banco fallara y entonces no podemos entrar a nuestras apps para hacer cualquier pago, el pago de la tarjeta de crédito o una transacción de un trader.
Así es, como el apagón. ¿Te acuerdas de este apagón que sucedió en España hace un par de semanas o meses que nunca nos quedó claro realmente qué estaba pasando? La explicación no fue 100% a lo mejor clara, pero lo que sí fue muy evidente es que un corte en la energía provocó caos y pérdidas millonarias en instituciones financieras, pero también en empresas, pero también en la bolsa, en todos sentidos, ¿no? Correcto. Entonces, eso es súper importante, es decir, la continuidad del negocio en términos de riesgos depende de la energía, ¿no? Una energía que sea confiable y en la medida de lo posible barata, ¿no? Y eso me lleva a otra parte de esta reflexión, que es que también la evolución tecnológica de los mercados energéticos facilita la evolución tecnológica de otros mercados. Poniéndonos ya muy en macrohistoria, perspectiva, pues la revolución industrial es una revolución energética. Y así podemos ver otras más, ¿no? Y en este momento creo que también las nuevas formas de producir electricidad, de consumir electricidad, van a estar cada vez más interconectadas con todo tipo de empresas tecnológicas y todo tipo de inteligencias que van a ser en el futuro, esperemos, pues muchísimo más descentralizada toda el consumo eléctrico. Nada más un ejemplo bien rápido, pues estamos pensando que en alguna, no sé si en un par de décadas, 2, 3 décadas, vamos a tener hogares inteligentes en los cuales un coche eléctrico va a servir a la vez de batería para el hogar. Y entonces va a haber flujos eléctricos inteligentes en los cuales, pues a la hora de que tú necesitas más energía, la puedes atraer de la red, y a la hora que no la necesitas, bueno, pues tu coche puede mantener ahí alguna de tus necesidades, o incluso pues generar una devolución hacia la red. Entonces los mercados eléctricos van a transformarse completamente con el auge de las nuevas tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial. Y de la electromovilidad también, ¿cierto? Es un enfoque que han tenido ciertos gobiernos o ciertas empresas que ha, digamos, incentivado el desarrollo de esta tecnología y que por ende también ha movido la demanda de gas natural, la demanda en inversión en infraestructura, las redes eléctricas, que hoy por hoy puede que estén en un nivel de suficiencia, pero en el futuro aún no lo sabemos. Sí, correcto, y ahí creo que hay una clave fundamental que es la inversión en la infraestructura, ¿no? Y ahí estamos hablando, pues, desde las grandes inversiones que se necesitan para conectar la producción con el consumo, y estoy aquí hablando tanto de redes eléctricas como de ductos de gas, como otro tipo de obras muy costosas en términos de capital, como la producción de petróleo, claro, ¿no? Que, pues digamos, los hidrocarburos siguen siendo más de 3/4 partes del consumo energético mundial, y eso pues podrá retroceder en alguna medida, podrá haber algunos cambios que veamos, pero por el momento las tecnologías más confiables, más firmes, les decimos en el sector, pues siguen siendo las fósiles. Y en ese sentido, bueno, pues podemos tener una discusión, pero por el momento son las que económicamente siguen siendo más viables, ¿no? Y por eso todos los analistas financieros, económicos, siempre estamos al menos con un ojo o al menos con una parte de nuestra atención en estos mercados de gas, de petróleo, y con cosas que los determinan, que seguramente vamos a hablar de ellos. Cierto, justo te diste ese paso hacia atrás, retrocediste a ese origen que, digamos, generó la pregunta de este podcast, que es, pues en semanas recientes, ¿qué factores han sido los determinantes en el comportamiento de los energéticos? Llámese el petróleo y el gas, que son los hidrocarburos, como mencionas, que es de lo que dependemos en la gran mayoría, tanto de la región como a nivel global. Yo diría que hay 3 determinantes en los últimos meses, quizás en las últimas semanas. Desde luego uno, y creo que el más fugaz, llamémosle, es el del conflicto entre Irán e Israel. Esto sin duda disparó los precios, pero como se aplacó, por ponerlo en estos términos, bastante rápido, pues entonces también los precios volvieron a una relativa normalidad. Entonces esto lo vimos igual en 2022 con el conflicto de Ucrania y Rusia, pero ahí fue mucho más duradero, entonces por eso vimos otras dinámicas, ¿no? Y otras dinámicas también territoriales, porque en este caso pues el gas iraní tiene otras salidas que sí tiene sustitutos. El gas ucraniano no tiene un sustituto en Europa, como sí lo tiene entonces el gas de Irán en particular, ¿no? Entonces los efectos ahí son diferentes. Esta es una primera. Yo creo que la segunda
es los recientes anuncios de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la intención de volver a incrementar la producción global, de tener una sobreoferta. Desde luego esto es también para ellos mantener cierto poder de mercado, ¿no? Para poder desplazar a competidores que no pueden con ciertos umbrales bajos de precios, ¿no? Entonces esto es algo que han hecho desde siempre, pero ahora es muy, yo diría, relevante, porque esto sucede pues después de prácticamente 4 años de recortes programados, de recortes acordados para poder mantener la oferta relativamente restringida a nivel global, ¿no? Eso es lo que vimos en los últimos años. Ahora empieza un nuevo reacomodo. Y el tercer elemento que en este momento me parece importante para el determinante de los precios, sobre todo del crudo y del gas natural también en cierta medida, aunque tiene otra forma de operar este mercado global, es la debilidad de la demanda, que en general vamos a ver hacia el segundo semestre de este año, en parte por las decisiones comerciales de la Casa Blanca, y por otra parte pues esas mismas tensiones que ha tenido con China, que también es probable que la demanda china no crezca como en los últimos años, y si no hay crecimiento económico no hay demanda de más hidrocarburos, y por lo tanto pues la demanda baja, los precios bajan, ¿no? Entonces yo creo que estos tres son los principales determinantes. Pueden cambiar en los próximos meses, pero creo que fundamentalmente son los más importantes que están ahorita condicionando las condiciones del mercado, o de los mercados, porque hay varios, ¿no? Sí. Me parece un excelente resumen, Jesús. Casi que podríamos cerrar este episodio aquí, pero quiero ahondar en alguna de las cuestiones de estos tres factores que mencionas. El primero de ellos, como mencionaste, es una parte de tensión geopolítica que creo que también va relacionada con el tema de la proveeduría o la producción de hidrocarburos a nivel global, ¿no? Cuéntanos a grandes rasgos cómo se distribuye la producción de energía y cómo es que estas cadenas, digamos, de proveeduría pueden ser interrumpidas, o cuál es el efecto cuando sucede algo como sucedió en Ucrania, cuando sucede algo como está sucediendo con Israel e Irán. Sí, bueno, empezaría con la de Ucrania porque creo que es la más sencilla, además de conectar, porque literalmente es un ducto que conecta, bueno, el más importante, ¿no? Hay muchos ductos cruzando Ucrania que llegan de Rusia a Europa, pero el Nord Stream, el más famoso, pues este gran ducto que conecta hasta Alemania, ¿no? Entonces, la dependencia de gas natural de Europa en Rusia ha sido en los últimos 15 años una fuente pues tanto de colaboración como de tensiones, ¿no? Entonces esa creo que es uno de los puntos muy importantes. Desde luego ahora, con todo lo que ha pasado, Europa ha intentado voltear por un lado a Qatar, ¿no? Para tener más gas natural licuado, que este es un gran cambio tecnológico. Antes no era posible transportar de manera económicamente viable el gas natural licuado, ¿no? Entonces ahora es un mercado que está creciendo y probablemente modifique en un par de décadas o antes el rostro global de los mercados de gas natural, ¿no? Ya no van a ser tan regionales, sino podrían ser mundiales como los del crudo. Otro lugar a donde ha volteado Europa, desde luego, pues es a la costa este de Estados Unidos, también para poder tener más acceso a gas natural licuado. Entonces creo que ahí están como dos puntos importantísimos. Por otro lado, India y China han dependido ahora más, desde luego con estos bloqueos a Rusia, pues han tenido oportunidad de integrarse más en ese mercado. Siempre ha habido muchas tensiones geopolíticas entre Rusia y China, pero en estos años ha sido muy fuerte la colaboración en términos de hidrocarburos y sobre todo de gas natural. Creo que ahí hay otra clave muy importante, y otro jugador muy importante en términos de proveeduría energética es Australia, que también tiene bastante gas natural y está desarrollando gas natural licuado, y también ese está accediendo tanto a China como, bueno, desde luego a Japón y a otros países del sureste asiático, pero también están buscando cómo integrarse con la costa ahora oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay todo un corredor que incluso aquí en México, pues por eso se quiere, o ha habido un proyecto importante que por lo momento sabemos que está en pausa, pues para conectar básicamente todas las cuencas del sureste de Estados Unidos, que vienen desde Texas o el Permian,
hacia el Pacífico, ¿no? Por Sonora, por Sinaloa. Y eso pues también otra vez para llevar gas hacia China, ¿no? Entonces ahí es una interacción fuerte, de pronto a veces poco comprensible o poco conocida, porque es de estas cosas uno a veces piensa, sobre todo en estos tiempos, en China y Estados Unidos como grandes rivales que están... No, hay muchos proyectos energéticos en particular en los que quieren colaborar, vamos a ver si encuentran cómo, ¿no? Después, pero vamos, ahí hay algunos determinantes de cómo a grandes rasgos se mueven, yo diría, los principales jugadores, ¿no? Desde luego hay otros, ¿no? Que nos movemos más regionalmente como los latinoamericanos, pero creo que ahí están los grandes determinantes de la oferta y de la demanda global. ¿Cómo ves las cosas de este lado del mundo, en Latinoamérica? Más o menos, ¿cómo funciona la proveeduría regional? Bueno, hay un jugador que ya no está ahí, y es importante que ya no está ahí, ¿no? Que es Venezuela. Todavía no sabemos qué tan confiables sean los datos de sus reservas, seguiría siendo el país con más reservas petroleras, pero es un jugador que ya no está ahí, ¿no? PDVSA simplemente no es relevante, a lo mejor sí en términos más políticos y geopolíticos, pero ya no es un jugador importante. El gran ascenso que se ha dado de Brasil en los últimos 20 años, desde que hicieron unas grandes transformaciones en su industria nacional, en particular mejoraron mucho el desempeño de Petrobras, entonces ha sido un país que consistentemente ha crecido, y además fue pionero, y yo diría todavía es muy relevante en el aspecto tecnológico de las aguas profundas, ¿no? Petrobras fue de las primeras compañías que lograron perforar debajo de campas de sal, que era técnicamente algo muy complicado, no nos vamos a meter hacia allá, pero que fue bastante complicado, todavía lo es, pero fue campeona en ese rubro, ¿no? Hay otro país que es Guyana, que también está teniendo una gran explosión de producción de hidrocarburos, ha habido unos hallazgos muy importantes, entonces ahí yo creo que están los principales jugadores en términos de petróleo. En términos de gas, desde luego hay más jugadores, ahí está Estados Unidos desde luego y México como gran consumidor, pero también está Argentina con la producción, sobre todo en Vaca Muerta, de gas natural en yacimientos no convencionales, ¿no? En estos yacimientos de lutitas que tienen una dificultad específica, que los norteamericanos, los estadounidenses, han sido quienes realmente dominaron estas tecnologías, ¿no? Sobre todo desde 2008-2009, pero bueno, también ha habido bastante éxito en Argentina en este sentido, incluso a pesar de las nacionalizaciones que no les fue tan bien en su industria nacional como a Brasil, por ejemplo. Entonces ahí son algunos ejemplos. Hay otros jugadores energéticos en otro sentido, están los jugadores del litio, ¿no? En otros commodities, y que ahora será súper importante. Los commodities es casi que otro tema en el que también deberíamos de ahondar durante mucho tiempo, porque vienen muy fuertes, ¿no? Sí, totalmente, y ahí está el cobre en Chile, y ahora las últimas declaraciones no hace mucho del presidente Trump de ponerle aranceles al cobre. Bueno, eso puede hacer disrupciones muy importantes, ¿no? Hay otros jugadores en otros mercados energéticos, pero en términos de gas natural, de petróleo, creo que estos son los más importantes por el momento. Bien, muchas gracias, doctor. Me gustaría ahora preguntarte en relación con lo que mencionaste de la OPEP, específicamente si crees que los mercados deberían anticipar, digamos, un nuevo rally o más correcciones en los precios. Yo creo que no. Yo creo que en este momento vamos a ver una relativa estabilidad, a menos que algo suceda que desde luego yo no puedo ni de chiste nadie aquí prevenir como un bombardeo, ¿no? Ajá. Exactamente. Cosas de ese tipo, obviamente impredecibles, pues, o un poco más impredecibles, pues no me voy a meter. Fuera de eso, Carla, yo pensaría que un rally en este momento es imposible, no imposible, pero muy complicado, por este componente de la baja demanda global, ¿no? Si tenemos un crecimiento moderado a nivel mundial, no hay manera de tener suficientes recortes, ¿no? Como la OPEP anunció más bien que iban a normalizar su producción, entonces estamos pensando que al contrario, podría haber una sobreoferta, ¿no? O podría extenderse un poco la sobreoferta. Entonces, más bien, yo tengo una perspectiva más bien bajista en términos de precios, ¿no? Yo pensaría que el Brent se va a mover entre 65 y 80 dólares y no mucho más allá, y ya lo estaría viendo en topes, y quizá el WTI pues entre 60 y 75, que siempre andan unos 5 dólares por debajo, ¿no?
Yo no vería otra modificación, y desde luego menos la vería todavía en términos de gas natural, ¿no? Por una parte, ahorita las cosas están más o menos estables en Europa, y sin duda están muy estables en América del Norte, que es un mercado pues muy cautivo, ¿no? Los Estados Unidos no tienen a dónde más mandar su gas, y los mexicanos no tenemos de dónde más consumir. Entonces, en este momento, mientras el gas natural licuado no crezca exponencialmente o más rápido todavía, difícilmente veremos modificaciones sustanciales en los precios. Entonces, todo esto a mí me hace pensar que no vamos a tener un rally de precios en este momento, y más bien que en todo caso podríamos esperar pues moderación, ¿no? en los mercados en este sentido. Muy bien. Bueno, ya que nos acercamos al final de este episodio, Jesús, quisiera preguntarte cómo ves las cosas. Ya hablamos un poquito sobre la segunda mitad de 2025, pero siendo el analista que eres y lo leído que estás, porque sé que lo estás, ¿cómo ves las proyecciones hacia los siguientes 5 o 10 años, ¿no? ¿Cómo va a incrementar la demanda energética? ¿Cómo va a afectar eso al mercado? ¿Cuáles son tus, previsiones para este mediano plazo? Sí, mira, yo pensaría que para los próximos años va a ser muy importante el desarrollo del gas natural licuado. Creo que ese podría ser el gran determinante del futuro, no solo del mercado de gas natural, sino de muchas otras cosas. Porque si hay más gas natural licuado y es más barato, podría ser más difícil el auge en otras tecnologías, porque esta es firme, ¿no? Entonces habrá que ver también los esfuerzos ambientales de reducción de emisiones, etcétera. Pero bueno, ahí sin meterme en eso, si todo lo demás lo mantenemos igual, como decimos los economistas, pues entonces sí pensaría que ese podría ser un gran jugador. Otra cosa que creo es que los países están cada vez más convencidos de la necesidad de apostar más por redes eléctricas, probablemente más descentralizadas, pero en general más fuertes. No sé si lo podrán descentralizar o no. Por ejemplo, veo muy difícil que Estados Unidos pueda descentralizar sus redes, aunque tenga varios operadores, etcétera. Creo que es muy difícil hacer redes locales, pero creo que en Europa es más probable que sí suceda. Veo creciendo desde luego mucho el sector eléctrico en África, sin duda, y en países del sureste asiático, ¿no? También seguramente en América Latina. Yo creo que son de las grandes cosas que veremos, y me parece que habrá que estar súper atentos ya en otra cosa que seguramente nos dará para otro episodio con gente que sepa más de esto. Yo creo que los minerales críticos, el cobalto, el cobre, el níquel, y la actitud o las propuestas de políticas en ciertos lugares van a ser súper importantes. Por ejemplo, las nuevas políticas que está tratando de implementar el Congo, la República Democrática del Congo, son muy importantes porque ellos producen el 70% del cobalto a nivel mundial, y veremos lo mismo con el níquel en Indonesia, ¿no? Entonces estos mercados creo que serán súper importantes en los próximos años. Yo sería de las cosas que más estaría observando si me dedicara sobre todo al trading, pero además creo que podrían de alguna manera afectar la forma en que se produce no solo la energía, sino muchas otras cosas, ¿no? Es decir, ahí veremos la necesidad de adaptarse de todo tipo de mercados. Hablábamos del sector tecnológico hace un rato, pero de muchos otros mercados, de mercados industriales más grandes en términos de necesidades de recursos, desde la construcción hasta la manufactura de bienes como los aviones o como los vehículos. Creo que ahí va a haber unos cambios importantísimos relacionados directamente con la energía en los próximos años. Excelente. Ahora sí, para cerrar, doctor Jesús Carrillo, queremos pedirte, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, un consejo de oro para los traders. Ya vi por ahí que acabas de soltar uno relevante que tiene que ver con las materias primas, pero como dices, si tú te dedicaras al trading hoy por hoy, ¿cuál sería tu consejo de oro? Mira, yo pensaría, Carla, que voy a dar un consejo de economista, ¿no? Perfecto. Yo creo que no hay que perder de vista los fundamentales macroeconómicos, en particular cómo va el consumo global, ¿no? De pronto sé que los traders pues están muy enfocados en algunas cosas, ¿no? Pero creo que de pronto simplemente el consumo, así como lo hemos agregado de bienes y servicios, creo que es muy importante.
porque te da una idea de por dónde pueden venir los tiros en términos de no solo de precios, sino también de inversión, ¿no? Son un gran señalizador de crisis, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, los datos de inversión, los normales macroeconómicos que estamos siempre observando, y yo creo que en este momento pues hay que conseguirse una buena libreta para anotar en qué momento estamos con la política arancelaria de Estados Unidos, porque no alcanzan las libretas. Está cambiando día con día. Todos los días una libreta nueva, porque es una locura aquello. Y como las exportaciones netas son ese otro componente de la demanda agregada, bueno, pues entonces es inevitable que estemos echándole un ojo. Cuando hablamos de fundamentales hay que estar viendo el comercio exterior. Y ahorita en este momento, pues creo que es muy necesario, pues sí, no sé si en una libreta o en un diario o cómo, pero de alguna manera seguir el rastro de la política arancelaria, no solo de Estados Unidos, pero obviamente principalmente de Estados Unidos en este momento. Bien, pues doctor Jesús Carrillo, fue un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Market Insider. Esperamos que sea la primera de muchas, porque tu análisis de verdad que es muy ilustrativo y muy entendible. Entonces te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. Esto fue Market Insider, el programa presentado por CXM en el que entendemos qué es realmente lo que mueve a los mercados. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si quieres llevar tu estrategia de trading al siguiente nivel, descubre todas las herramientas que tenemos para ti en cxm.com. Hasta la próxima.